Bueno, el riesgo de que te presenten coincidir en las mesas con gente que se quiere es este, ¿no? Porque Ángeles y yo además somos amigas de hace muchos años y efectivamente hemos trabajado juntas, militamos activamente juntas en el feminismo y eso une mucho, ¿no? Sí, me dedico a muchas cosas aburridas, como dice Ángeles, porque efectivamente la articulación de la acción a veces es mucho menos romántica de lo que pueda parecer, ¿no? Y yo creo que ese también es un compromiso de la sociedad civil. Lo que pasa es que lo que hay detrás de todo ese trabajo es algo realmente maravilloso, ¿no? Y yo siempre que tengo que hablar del fondo de becas, pienso que es una pena que no se haya inventado la realidad aumentada de las sensaciones y de los aprendizajes para poderles a ustedes transmitir realmente lo que ha significado para mí y creo que para todo el mundo de Fundación Mujeres la gestión del fondo de becas, ¿no? Y como yo sabía de la calidad y del gran nivel de detalle que tenía el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, pues quería intentar hacer un repaso sobre esos aprendizajes y retos desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde una perspectiva que tiene que ver con qué hemos aprendido realmente una organización feminista, una organización como Fundación Mujeres, de cuáles son las responsabilidades y cuáles son los auténticos retos, ¿no? Que hay. Yo lo primero que tengo que decir es que lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de las familias. Por eso, para nosotras, un evento como este es tan sumamente importante, porque realmente nos permite, además, dar visibilidad a lo que realmente ha sido el valor del fondo, ¿no? Y yo creo que eso, además, Maite, hemos intentado compartirlo con todas las organizaciones con las que hemos colaborado. Si ustedes quieren saber qué es lo que les pasa a las familias de las mujeres víctimas mortales, lo mejor que podemos hacer es escuchar a las propias familias, ¿no? Es verdad que tiene que ser una escucha activa, que tiene que ser una escucha responsable, porque eso es muy importante también, y que tiene que ser una escucha respetuosa con los momentos y los procedimientos, ¿no? Porque hemos de entender las características que tiene el duelo, las características que tiene la situación de necesidad, incluso emocionalmente cuál es la situación que se enfrentan, ¿no? Yo creo que esto es muy fácil de explicar. Cualquier persona, ¿no? que simplemente nos pongamos a imaginar qué es lo que pasaría en nuestra vida si nuestro cuñado matara a nuestra hermana, a que tienen ustedes ya todos los sentimientos bueno, pues esa es la situación y por lo tanto el respeto a las situaciones y el acompañamiento respetuoso a estas situaciones es absolutamente imprescindible. A 31 de diciembre del año pasado nosotras habíamos trabajado con 49 familias. La familia del fondo de becas está compuesta por 49 familias. 85 niños y niñas, adolescentes, jóvenes, se habían beneficiado de una o varias ayudas del fondo de becas. En total, el fondo de becas desde el año 2016 ha dado un total de 170 ayudas y ha realizado una inversión, porque hemos realizado una inversión, no es un gasto de lo que estamos hablando, sino hemos invertido en las familias algo más de 300.000 euros. A fecha de hoy es algo más, tendríamos que sumar y por lo tanto, efectivamente, lo que les voy a contar de lo que he aprendido, yo lo he aprendido de un conjunto de familias que son más de medio centenar y casi un centenar de niños, niñas y jóvenes que son los que nos están contando diariamente qué es lo que les pasa y qué es lo que hay que hacer. El aprendizaje además es una cuestión de tiempo, es decir, que es que llevamos 6 años, 7 años ya casi, y efectivamente el fondo además ha evolucionado en lo que era el propósito que tenía, ¿no? Nosotras iniciamos el fondo de becas pensando que era simplemente un fondo de ayudas económicas y después nos hemos dado cuenta que quizá el dinero ni tan siquiera es lo más importante. A veces sí, porque estamos hablando en la mayor parte de las ocasiones de prevenir una situación de pobreza infantil y eso es muy importante. Y además hay que decírselo en primer lugar a las administraciones públicas. Un crimen de violencia de género, en la inmensa mayoría de las familias españolas, es una situación de riesgo de pobreza. Salvo que una sea rica por su casa, como siempre. Pero para la mayoría es una situación de riesgo de pobreza y de necesidad. Y por lo tanto hay que buscar una intervención desde ese punto de vista. Es decir, hay que evitar una situación de pobreza infantil que sin duda nos traerá muchos más problemas.
este enfoque de política social es lo que, desde luego, nos debería permitir la articulación de todos los recursos posibles para ello, ¿no? Bueno, pues digamos que eso es más o menos lo que nos han venido contando. Y a lo largo de ese tiempo y de ese acompañamiento, yo sí quiero decir que probablemente parte del truco de lo que ha pasado, es decir, ¿por qué hemos aprendido tanto? ¿Por qué hemos conseguido tanto nivel de incidencia política? Pues porque desde la sociedad civil podemos hacer cosas que muchas veces las administraciones públicas no pueden hacer. Y en este caso concreto, ¿qué ha sido lo que hemos hecho? Nos hemos implicado directamente con las familias y yo quiero aquí hacer un reconocimiento específico a todo el equipo de Fundación Mujeres que se ocupa de una manera u otra de la gestión de los expedientes, el contacto con las familias, la gestión de las ayudas o la organización de eventos como este. Algunas de las compañeras están por aquí, Sandra, Teresa, Mónica, que nos ha querido acompañar también en este momento, y todas las colaboradoras. Es decir, al final no sabemos los nombres, sabemos dónde viven, conocemos sus historias, y eso hemos intentado combinarlo con una acción de aprendizaje e incidencia política que nos lleva a que cada año nosotras publicamos un informe con lo que hemos aprendido ese año, los resultados que hemos tenido, e intentamos poner encima de un papel y con la gestión necesaria y el contacto con las instituciones, lo que son las demandas de las familias y lo que creemos que es necesario mejorar. Yo les invito a todas ustedes a que sigan ese aprendizaje a través de la página web del Fondo de Becas, becasoledadcazorla.es, porque ahí están publicados, digamos, todos los informes y todo lo que hemos ido aprendiendo. Claro, tenemos datos por parte de, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido es que no se puede reparar lo que no se conoce. Es decir, y yo les puedo asegurar que en el año 2016, cuando efectivamente ponemos en marcha el Fondo de Becas, como dice Joaquín, en la Fiscalía General del Estado, convencidas de que estamos interviniendo en un contexto donde hay datos, las mujeres asesinadas se contabilizan, pues en algún sitio vamos a encontrar a las familias. Y lo que nos encontramos en el año 2016 es que era muy difícil encontrar a las familias, cosa que a lo mejor dices, bueno, somos una ONG, tenemos pocos recursos. No, es que nadie sabe dónde están las familias. Y al final, las primeras familias del Fondo de Becas llegaron a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos. Es decir, a través de la acción de difusión y de la colaboración de muchos medios de comunicación que nos sacaban en los programas de radio, pues aquí Teresa, mi compañera Teresa Agustín, podrá decirlo también. O sea, cada vez que salíamos en la radio, nos llamaba un asistente social, una trabajadora social de diferentes ámbitos diciendo, oye, es que conozco un caso, Milagros. Es lo que, o sea, el tema de, oye, profesoras de universidad, médicas, gente que trabajaba en la escuela, trabajadoras sociales de base de ayuntamientos. Y es como fuimos contactando con las primeras familias. Y el mensaje ahí, desde el punto de vista profesional, era unívoco. Es que tengo aquí esta familia y no sé qué ofrecerle, no tengo nada que ofrecerle. Esa era la situación en el año 2016. Para nosotras fue una sorpresa, no nos podíamos creer que efectivamente, en un contexto de reparación del daño y de compromiso social admitido de intervención, realmente no se hubieran desarrollado las medidas de apoyo a este tipo de familias, ¿no? Y lo que aprendimos ahí, lo que nos dimos cuenta, es que al final realmente no conocíamos cuáles eran los problemas de estas familias. No es que no supiéramos dónde estaban, es que tampoco nadie se habría puesto a hacer un desgrane, ¿no?, de realmente en ese momento después del entierro, como tú dices, cuáles son los problemas. Como veis, hoy existe una percepción mucho más exacta, nos la acaba de hacer Maite, ¿no?, de cuáles son los diferentes itinerarios, de qué es lo que pasa a nivel judicial, qué es lo que pasa a nivel administrativo, qué es lo que pasa a nivel de lo que tiene que ver con la convivencia familiar. Incluso yo añadiría alguna cosa más de lo que ha dicho Maite, ¿no?, qué es lo que pasa en el cole. Es decir, cuál es esa convivencia escolar, pero no solo, cuál es el tema de fracaso escolar o no, que puede estar sometido, cosas que tenemos documentadas, ¿no? E inmediatamente las familias empezaron a contarnos toda esa retahíla de cuestiones, y también lo que nos dimos cuenta en ese momento es que en ningún caso la legislación general tenía previsto hacer nada en un caso como este. Es decir, lo que nos encontramos en aquel momento es que ninguna medida de acompañamiento había previsto que tu padre pueda matar a tu madre, dicho así de duro. De tal manera que, y esto algunas familias del fondo lo cuentan fenomenal, es que ni para dar de baja el móvil,
Es decir, si tú vas a dar de baja la línea de móvil y dices, mire usted, es que a mi hermana le acaba de... Bueno, pues te ponen problemas incluso para hacer ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que la representación legal de los menores y la resolución judicial tarda en llegar. Y que hay una serie de... Entonces, no hay ninguna cosa prevista para una intervención inmediata prácticamente en ningún caso. Por lo tanto, y además, si nos damos cuenta de la complejidad de los problemas, va a ser muy difícil que nosotros tengamos una medida legislada exactamente para abordar cada uno de los detalles. Con lo cual, al final, la reparación del daño, ese compromiso social, por eso yo hablaba en la primera mesa de la importancia que es contar con gente muy comprometida, porque reparar el daño es una actitud social que tiene que estar imbricada en todas las instituciones y agentes que participan en el tema. Porque la legislación va a ser muy difícil que de una manera directa pueda dar respuesta. Podemos tener mejoras como las que ha contado Maite. Es decir, podemos efectivamente llamar la atención a los jueces para que, por favor, sean conscientes de que no se puede seguir respetando los derechos de la patria potestad, pero vamos, es que ni la noche del asesinato, ¿no? Es decir, que hay familias que todavía nos vienen contando que hace 5 o 6 años todavía para la atribución de la tutela en las medidas provisionales se le preguntaba al asesino si estaba de acuerdo. Pero por favor, ¿no? Es decir, ¿y cómo tiene que vivir eso la familia, ¿no? Es decir, por lo tanto, la legislación ha avanzado, pero claro, hemos de ser conscientes de que la aplicación de otra serie de normas tiene también que ser comprensiva de que estamos acompañando a una familia que tiene que poner solución a algunas cuestiones, ¿no? Y no le voy... yo creo que Ana Carolina nos va a contar algún ejemplo, efectivamente después, en la mesa siguiente, de que efectivamente la respuesta institucional no siempre está construida sobre ese compromiso. Un compromiso, cuando decimos que la reparación del daño es una actitud, es que entre todas y todos, en todos los momentos del itinerario de recuperación de una familia, la persona que está atendiendo a esa familia tiene que ser consciente de que tenemos que llevar a buen puerto el resarcimiento del perjuicio y la restitución del estatus, que es en lo que se refiere a la reparación del daño. Es decir, y básicamente dicho en el lenguaje cotidiano, el propósito y el objetivo es que estos niños y estas niñas terminen su etapa educativa y su etapa de desarrollo emocional como si su madre no faltara, dicho en lenguaje ordinario, ¿no? Y el acompañamiento a las familias tiene que ser así. De esa manera tenemos que quitar del horizonte cualquier duda de abuso, cualquier duda de trato preferente, cualquier duda que se siguen produciendo todavía. Es decir, que tiene que haber ayudas porque hay situaciones de incremento, tiene que haber una acción judicial decidida, tiene que haber mayor celeridad judicial y todo eso porque realmente estamos en un proceso de reparación del daño. Lo que no puede ser, de ninguna manera, os digo que la legislación general no lo contemplaban las pensiones de orfandad. ¿Por qué propusimos desde el Fondo de Becas, desde el principio, el tema de las pensiones de orfandad? Porque las familias que estaban llegando al fondo, ninguna cobraba la pensión de orfandad. Por una razón que además yo creo que Maite la va a entender muy bien. Para poder acceder a la pensión de orfandad, una tenía que estar en situación de alta o asimilada en el momento del asesinato. Cualquier persona que sepa las primeras 2 líneas de lo que produce la violencia de género, ¿qué es lo que los maltratadores hacen con la víctima para empezar? Aislarla, sacarla del contexto, evitar que trabaje, es decir, que es una cosa que refieren. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay de que una víctima mortal de violencia de género en el momento del asesinato esté currando? Muy pocas. Por lo tanto, la legislación general, si queremos hacer reparación del daño, tiene que ser comprensiva con la situación que se produce. Y entender que si dejamos la pensión de orfandad como estaba, lo que se va a venir produciendo es que la mayoría de las mujeres asesinadas, sus hijos no tendrán una pensión de orfandad, que era lo que pasaba. Y que si la tienen, la iban a tener además muy reducida. ¿De acuerdo? Y esto se lo hemos dedicado en Fundación Mujeres varias veces a aquellos que preguntan, ¿y si es la madre la que mata al padre? Bueno, pues si es la madre la que mata al padre, las posibilidades de que los hijos no tengan acceso a la pensión de orfandad es mínima. ¿Por qué? Porque no se produce el efecto al contrario, ¿no? Por lo tanto, esa actitud
tiene que ser desde un enfoque de género y desde un enfoque feminista, conociendo realmente cuáles son las consecuencias de la violencia de género sobre las personas, ¿no? Y sobre las familias y sobre sus hijos y hijas. Luego, otra cosa que tiene la reparación del daño es que tiene que tener concreciones, ¿no? Es decir, que y ahí vamos concreciones y además una tramitación que sea asumible por parte de las familias. Maite ha mencionado una cosa, que es el tema de la condición de víctima, que se ha olvidado. Entonces, es verdad que tenemos una formulación de derechos para las víctimas de violencia de género, pero que cuando analizamos los casos particulares, en muchísimas ocasiones, esos derechos no se sustancian. ¿Por qué? Pues o porque no hay mecanismo administrativo o porque la legislación no ha contemplado determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, las familias de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas en ocasiones directas de acuerdo con el Estatuto de la Víctima. Sin embargo, si no son mujeres, no está contemplado que tengan acceso a las ayudas, ni siquiera a la 3595. Con lo cual, hay en algunas ocasiones en las que estamos teniendo sentencias que reconocen a las familias al completo. Y las familias, hemos de entender que las familias tienen tíos, tías, abuelos, abuelas, nietos, nietas y demás. Pero, sin embargo, los beneficios para víctimas de violencia de género no se reconocen a algunos miembros, ¿no? Este ha sido uno de los últimos informes del Defensor del Pueblo también, y probablemente ahí necesitamos una regulación diferente del tema de las ayudas. Quizá no de la legislación general, pero sí el tema de entender que cuando decimos que la violencia de género nos causa un daño social de carácter amplio, estamos hablando de un impacto dentro de las familias que afecta a un número muy grande de personas y que las medidas de protección y las medidas de reparación tienen que estar dirigidas al conjunto de esas personas. Y eso tiene que ver con el funcionamiento de los servicios, y hay todavía algunas comunidades autónomas que en esos servicios de reparación, de acompañamiento psicológico, etcétera, etcétera, no admiten varones, por ejemplo, ¿no? En cuanto superan la mayoría de edad, o que efectivamente no se reconoce la condición de víctima para algunas de las ayudas, entre otras cosas, la ayuda penal de la 3595, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un reto de poder ampliar el tema, porque si no, seguiremos diciendo que son víctimas directas, que es un poco lo que nos ha pasado con los menores, pero no tenemos nada previsto para ellos, más allá de nuestra solidaridad y nuestro cariño y nuestro respeto. La solidaridad, el cariño y el respeto está muy bien, pero necesitamos concreciones y necesitamos ayudas. Porque ¿qué es lo que pasa si no hay ayudas? Lo hemos hablado miles de veces y lo hemos comentado incluso en este tiempo que llevamos juntas. Esta no es una situación en las que las familias salgan corriendo a la calle a buscar ayuda. Al contrario, tiene una carga de estigma muy importante. Es decir, que toda la corriente de solidaridad social que se produce el día del entierro, que es una expresión, ¿no?, que hemos oído muchas veces, no representa un factor de empoderamiento para las familias, todo lo contrario, representa un factor de estigmatización. Y la razón por la cual nosotras no encontrábamos a las familias es porque ni siquiera las familias se habían organizado para buscar ayuda, porque efectivamente lo que se decide es ocultar. Por lo tanto, si no hay un trámite a través del cual las administraciones públicas tengan una relación con este tipo de familias, la información y los aprendizajes se pierden. O sea, si nadie me va a ayudar, resulta que efectivamente tengo un estigma, ¿no?, que sí, a mi hermana la mataron, pero es que hay por ahí un asesino que también tiene algo que ver conmigo y hace, por ejemplo, que no inviten a mis niños a los cumpleaños cuando les dan permisos penitenciarios a ellos porque me da miedo contarles una situación real, por ejemplo, del fondo, pues efectivamente nos estamos perdiendo todo lo que puedan aportar esas familias. Por lo tanto, esa actitud, reparar el daño, es una actitud, tiene que ser parte de un compromiso, tiene que tener un enfoque de género y tiene que tener un contenido concreto. Eso sería, digamos, lo que nosotros aprendimos respecto de cómo organizar el tipo de medidas, ¿no? Y eso nos lleva, y con esto termino y me pongo charlamos si queréis un poquito y tal, nos lleva también un poco a cuáles son los retos que desde una ONG
que efectivamente tenemos entre las manos un programa que nos ha permitido hacer incidencia política a un nivel muy importante, hasta el punto de que hemos sacado adelante 2 normas a nivel general en relación con la seguridad social, pero también una colaboración muy fluida con muchísimas comunidades autónomas y otras instituciones, como el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor General del Estado, a través incluso de algunas de las familias. ¿Cuáles son los retos que se nos ponen por delante, ¿no? Porque nosotras en principio pensamos seguir haciendo lo mismo y somos muy pesadas, ¿no? Es decir, combinar... Insistentes. No, a mí me gusta pesadas, ¿eh? O sea, somos muy pesadas y muy insistentes. En el sentido de, vamos a seguir llamando a las familias, diciéndoles, aquí tienen ustedes a un grupo de personas que conocemos cada vez más la situación en la que se encuentran y que tenemos cada vez una idea más certera de cuáles son los caminos que hay que seguir para lograr esos niveles de protección, pero al mismo tiempo diciéndole a las instituciones, ojo, que lo están haciendo ustedes regular, ¿no? Y que probablemente hay líneas de mejora, pues tanto a nivel de la Administración General del Estado, concretamente de la Seguridad Social. Ángela y yo tuvimos el otro día una reunión con el INS, ¿no? Muy reveladora y que nos ha abierto los ojos sobre cuáles son los siguientes pasos, por ejemplo, para seguir mejorando el acceso a la pensión de orfandad, pero también con otras instituciones públicas, ¿no? Y sobre todo, incluso, y gracias también a la gran colaboración que mantenemos con la fiscal de sala, con la Administración de Justicia, que yo creo que es donde está uno de los principales problemas para poder cerrar esos mecanismos de reparación. O sea, procesos tan largos son imposibles y además la respuesta judicial no solamente tiene que ser ágil, sino más comprensiva de la situación de las familias, ¿no? Y por último, haciendo lo que estamos haciendo aquí en Málaga, ¿no? Que es el tema de contarle a la sociedad en su conjunto cuál es esta situación y si realmente queremos ser una sociedad en la que le estamos diciendo a la gente que hay salida, tolerancia cero, España ha cambiado, ¿no? O ese tipo de cosas que dicen, es porque realmente estamos consiguiendo derechos efectivos para personas que están en una situación muy concreta de daño y que en este caso son las familias. Y para eso, en cada uno de los informes que hacemos anualmente, estamos preparando ya el que publicaremos en el año 2024 con todos los resultados del 23 y las reflexiones en torno también a nuevos instrumentos políticos y jurídicos que están surgiendo, pues vamos a seguir pidiendo algunas cosas. Por ejemplo, vamos a seguir pidiendo a las administraciones públicas, por favor, que se interesen por el número de huérfanos, por dónde están y por cuál es la circunstancia que tienen. Ahora mismo los datos que se están manejando son los del atestado policial. ¿Qué quiere decir eso? Que llega la policía al lugar donde se ha producido el crimen, recoge los datos de la víctima y ahí recoge el número de hijos que tienen. Pero ese es todo el dato que tenemos en las estadísticas oficiales de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Por lo tanto, tenemos cuántos hay, qué edad tienen en el momento del crimen y si son niños y niñas, que es un dato que ni siquiera se publica, fíjense. Claro, hemos intentado desde el informe hacer algunas proyecciones de datos. Nosotras calculamos que en España en este momento puede haber entre 800 y 1000 familias que desde el año 2003 hayan pasado por esta situación y estén afectadas. Tampoco son tantas para hacer una buena recogida de datos, tampoco son tantas para hacer una exploración, ¿no? Es verdad que es complejo, porque lo que estamos proponiendo, por ejemplo, es que se recojan datos a nivel judicial. ¿Quién tiene la tutela? ¿Cómo se resuelven las tutelas? ¿Quién se queda al cuidado de estos niños? ¿Cuántas veces es la familia materna? ¿Cuántas veces es la familia paterna? ¿Cuántas veces son las administraciones públicas? No sabemos nada, ¿no? Y luego, efectivamente, que se mantenga un cierto seguimiento. ¿Cuántos de estos niños y niñas terminan normalmente sus estudios? ¿Cuántos no? ¿No? Deberíamos saberlo para saber qué es lo que hacemos. Iniciamos un periplo de intentar conseguir las edades y la procedencia y comunidad autónoma para poder hacer una pequeña exploración de cuántas familias están suficientemente atendidas y durante cuánto tiempo lo van a tener que estar o no. Porque claro, no es lo mismo que cuando se produce un crimen haya un bebé de 7 meses, incluso desde el punto de vista de las penas, que lo ha explicado muy bien Maite, que tengan 15 años. Las medidas son distintas, el tiempo de acompañamiento es distinto. Bueno, pues el primer año pudimos sacar las edades, el segundo año ya no hemos podido ni sacarlo porque en la medida en que vamos pidiendo datos se van dando cuenta de que son datos no fiables. Entonces, ahora mismo no sabemos prácticamente nada, lo que el policía que llega al lugar del crimen recoge. Y eso es una pena muy grande. Por lo tanto,
tenemos que seguir insistiendo en que hay que recoger datos y fundamentalmente datos además dentro del sistema judicial. En segundo lugar, dentro de esa actitud de reparación del daño es absolutamente fundamental que la información sobre los derechos que se han ido avanzando, pensiones de orfandad, medidas de protección, etcétera, etcétera, llegue de manera efectiva a las familias. Nos encontramos todavía demasiadas familias que incluso nosotras somos proactivas, es decir, llegamos a contactar con familias que sabemos que están en casos difíciles y demás, y las familias no siempre se fían, no siempre, y constatamos que no tienen información suficiente sobre cuáles son los derechos que tienen y la manera que tienen de hacerlos efectivos. Por lo tanto, como decía Maite, es necesario contribuir a una expansión de este conocimiento y a que llegue a aquellos servicios que realmente van a tener una atención a víctimas. Porque esto es una enfermedad rara. Piensen ustedes que normalmente a una familia que tiene un crimen de violencia de género, lo normal va a ser que no conozca a otra. O sea, nadie en su entorno va a haber pasado por la situación anteriormente. Por lo tanto, lo que hay que hacer pues es una cosa que no está en el conocimiento general. Por lo tanto, dependen de los y las profesionales que les atienden desde las diferentes instancias para poder hacer efectivos este tipo de los derechos, ¿no? Les digo también, hay mucha desconfianza por parte de las familias. Hay una cosa, por ejemplo, que a nosotras nos sorprende mucho y es, hay una medida, por ejemplo, que es el cambio de apellidos, ¿no? Que en algunos casos, además, resulta absolutamente imprescindible para proteger a los menores de la referencia con el crimen en un momento determinado, ¿no? Piensen ustedes a alguien que se llama, que tiene un apellido significativo, ¿no? Y que cuando va a pedir su primera entrevista de trabajo, y esto también es un caso real del Fondo de Becas, pues tiene un apellido raro, se mete y lo primero que sale en su perfil es que su padre mató a su madre y demás. Bueno, pues ¿saben ustedes por qué hay muchas familias que no cambian los apellidos? Porque no quieren que se entere el agresor que está en la cárcel. ¿No? Entonces, bueno, pues es decir, esto teóricamente no debería pasar, pero no siempre tienen la información adecuada. Incluso a veces les han dado una información incorrecta por parte de las administraciones públicas. Luego hay una dimensión más general, digamos otro reto que tenemos por delante, y es el tema de la evidencia de que necesitamos más legislación. Es decir, que es verdad que, por ejemplo, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha desarrollado un nuevo escenario. Yo creo que ha habido básicamente, probablemente 3 hitos en la historia. O sea, la primera fue la Ley 1/2004, que es la regulación, la reforma del año 2015 que reconoce a los hijos e hijas como víctimas directas y, en este caso concreto, la reforma de la LOBIPI, que efectivamente endurece las medidas. Pero claro, desde el activismo feminista yo no puedo otra cosa que decir, nos ha costado casi 20 años. Joder, perdón, me gusta la fruta. Es decir, nos ha costado casi 20 años concretar realmente las medidas de protección a menores. No puede ser. Es decir, la legislación tiene que tener una voluntad de eficacia mucho más grande y, por lo tanto, aquellas medidas que digamos que vamos a poner en marcha para la reparación del daño tienen que ser efectivas desde el día siguiente de la publicación en el BOE. Y eso es un compromiso que tiene que incluir la evaluación de las medidas y también preguntarle a las familias y hacer un seguimiento de lo que es la información concreta. En ese sentido, sabemos que hay cosas en relación con los menores que no vamos a poder arreglar si no nos acompaña la legislación europea. En este momento saben ustedes que se está discutiendo la directiva, está habiendo algunas dificultades, sobre todo con el delito de violación. Nosotras hemos intentado presentar algunas modificaciones a lo que es el texto de la directiva, entre otras cosas porque nos encontramos una cosa que nos parecía increíble. O sea, aprobada ya la LOBIPI en España, que no queda ninguna duda que el contacto con el maltratador no tiene ningún contenido dentro del interés superior del menor. Sin embargo, nos encontrábamos en la directiva europea un artículo con el que tú y yo nos peleamos, amigas, en algún momento, que básicamente lo que decía es que los Estados son responsables del mantenimiento del contacto paterno-filial y que en los casos de violencia de género, si existe riesgo, la responsabilidad del Estado es evitar el riesgo, no el contacto. Entonces, claro, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mejor manera de evitar el riesgo de un menor que su padre le puede matar y dañar, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la mejor manera de evitar el riesgo? Evitar el contacto.
¿cómo vamos a tener una directiva que diga que el Estado tiene que garantizar el contacto evitando el riesgo? O sea, ¿de qué cabeza ha salido eso? De la ¿no? de ellos. De la de ellos, efectivamente. Bueno, pues tenemos un derecho de familia muy patriarcal. Ya sabemos que Napoleón se las gastaba de esa manera, ¿no? Y tenemos un derecho de familia que sigue siendo muy patriarcal. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que arreglar. La directiva era una oportunidad. De hecho, nosotras hicimos varias aportaciones para modificar eso, que afortunadamente se ha dulcificado bastante, pero también para meter la reparación del daño de las familias extensas, de las víctimas de violencia de género. Ahora mismo hay un informe de IGE que va en esta dirección y que con quien también ha colaborado el Fondo de Becas en su elaboración, y que estamos muy contentas para ver si efectivamente seguimos avanzando en ese sentido. Y hay un reconocimiento específico. Por lo tanto, ese es un reto muy importante, que en las medidas de reparación tengamos claro que lo que tenemos es un contexto extenso que reparar, y que, por lo tanto, tanto los servicios de las comunidades autónomas como las ayudas económicas sean coherentes con ese entorno amplio de reparación, y no haya, por ejemplo, pues un abuelo al que no atienden en un servicio de víctimas de violencia de género porque no es una señora, por ponerles un ejemplo cotidiano, ¿no? Y demás. Vamos a seguir buscando medidas de reparación. No me voy a extender mucho, tienen ustedes las propuestas que hacemos año a año. Pero en este momento, por ejemplo, nos parecen muy importantes que cualquier tipo de medida de emancipación dirigida a jóvenes tenga en cuenta la situación de violencia de género, de ser huérfano de violencia de género. Porque lo que estamos viendo en la inmensa mayoría de las ayudas es que efectivamente son ayudas que contemplan y el reconocimiento de la condición de víctima son situaciones que se contemplan solamente para menores de edad. En el momento que una persona cumple 18 años parece que es que se apaga, ¿no? Precisamente cuando tomamos la decisión de incidir políticamente en la pensión de orfandad, lo hicimos porque además ofrecía un paraguas de protección un poquito más amplio. Saben ustedes que si se sigue estudiando, la pensión de orfandad llega hasta los 25-26 años. Sin embargo, la mayor parte de las ayudas de la comunidad autónoma, que como nos ha contado Maite es muy heterogénea, se corta a los 18. Es más, en algunos casos, el reconocimiento de condición de víctima, en todos los casos en este momento, está asociado a la minoría de edad, de tal manera que un chico o una chica con 18 años y un mes que maten a su madre, para según qué cosas no va a ser considerada víctima de violencia de género. Y eso es una barbaridad, porque la edad de emancipación en España no está ni de lejos a los 18 años, y eso lo sabe cualquiera que tenga un hijo o una hija. Por lo tanto, hemos de pedirle a las administraciones públicas que incluyan entre las políticas de emancipación, que son muy preocupantes en España a nivel general, lo que es el acceso preferente para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Y en ese sentido, la universidad creemos que tiene un papel esencial. Ya está metido en la legislación que las víctimas de violencia de género tienen determinado tipo de privilegios y de exención de tasas universitarias y acceso a becas. Pero seamos sinceros, la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia de género no van a ir a la universidad, han traspasado ya. Es una medida que tiene que contemplar sobre todo a sus hijos e hijas, y por lo tanto el reconocimiento de la condición de víctima tiene que estar, tiene que estar resuelto ese elemento, ese escenario. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que efectivamente, como ha dicho Maite, como no hay un reconocimiento administrativo de la condición de víctima, pues puede haber universidades que simplemente digan que es que no son víctimas, que nos ha pasado, ¿vale? O la siguiente cuestión, como no hay ningún documento que acredite la condición de víctima, afortunadamente ahora hay algunos tribunales que sí lo hacen, pero la mayoría no, pues que efectivamente la familia tenga que ir con su sentencia a la Secretaría de la Universidad. ¿Se pueden ustedes imaginar que el relato de hechos probados se lo lee la universidad entera? ¿No? Y entonces, efectivamente, tenemos a un niño o una niña que va a ir a firmar su matrícula, un joven, una persona adulta, cuando van ya a la universidad, perdón, esto de ir cumpliendo años es muy malo también para esto, pero tenemos a una persona joven que tiene que ir a firmar su matrícula universitaria a un mostrador donde todo el mundo sabe cuántas cuchilladas le dieron a su madre, porque estamos hablando de esto, y por lo tanto estamos hablando de un proceso de victimización secundaria muy importante. Ahí también se tiene que notar que la reparación del daño es una actitud y que la revictimización tiene que ver también con una forma de tratar. Y, por último,
explicarles un poquito cómo funciona el fondo de becas. O sea, nosotras hemos podido invertir esos 300 y pico mil euros, además de por la generosidad de la familia de Soledad, que ha venido haciendo donaciones anuales desde el principio en una cantidad que superan en este momento ya los 100.000 euros. También hay empresas que nos han ido ayudando e iniciativas solidarias y donaciones individuales. Uno de los retos que tenemos es consolidar esa línea de trabajo, es decir, queremos seguir trabajando con dinero que no tiene que ver con dinero público. Y les voy a explicar por qué. Porque vamos a seguir reivindicando que las administraciones públicas establezcan las ayudas necesarias, porque el nivel de incremento de gasto que se produce a las familias es lo suficientemente importante como para que se arbitren todas esas ayudas. Pero también queremos seguir trabajando desde la sociedad civil, es decir, la solidaridad y el acompañamiento y el poder participar en actividades como esta depende también de la generación de una actitud social. Y eso no se lo podemos pedir a las administraciones públicas. Es algo que tiene que surgir de compromiso individual por parte de las personas. Y por eso, pues, en la medida que podamos, vamos a seguir manteniendo las ayudas del fondo de becas y haciendo esa combinación de factores que les decimos, ¿no? Un poquito de compromiso feminista o mucho de compromiso feminista, mucho de solidaridad y de tolerancia cero con cualquier manifestación de la violencia y una voluntad decidida de que hay que reparar el daño desde lo público y desde lo privado, porque reparar el daño es una actitud y nos compromete a todos y todas. Y la fórmula ha resultado, miren ustedes, es decir, que estamos ya por el segundo encuentro y esperamos en los próximos años seguir contándoles cosas. Eso era lo que os quería contar, a vuestra disposición si hay alguna pregunta.